Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos, con una noticia súper mega extraordinaria, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, razón suficiente para adorar a nuestro Dios, papito lindo, te damos muchas gracias una vez más por este regalo maravilloso de poder vivir. Qué hermoso poder declarar lo que el salmista David declaró hace muchos años y es una verdad que sigue vigente aún para nosotros porque también experimentamos lo mismo. Él dijo, yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. De igual manera, nosotros tenemos la misma experiencia. También nos despertamos, también somos cuidados por el Dios creador del cielo y de la tierra. Gracias por darnos este honor, este privilegio de poder disfrutar tu misericordia por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Yo soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con este tema extraordinario que ha sido una explosión impresionante. Gracias de todo corazón a aquellos que nos hablan, nos cuentan testimonio de lo que Dios ahora mismo está provocando en sus vidas a través de esta palabra. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado Y Jehová me dijo, escribe la visión. El respaldo bíblico para este título de esta enseñanza está en Habacuc, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3, porque Jehová mismo le dijo a Habacuc lo que tenía que hacer. El título de esta enseñanza es basado precisamente en la respuesta que Dios le dio, que tiene una enseñanza muy profunda para nosotros. Solamente son 3 versículos, así para honrar a los nuevos. Vuelvo a leerlo. Dice la palabra, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué es de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresurará así al fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Como termina este versículo 3, tiene que resaltar, mis amados hermanos, algo muy profundo en nuestro corazón tiene que surgir, y es que toda palabra dada por Dios siempre tiene su cumplimiento y no se admite duda. El texto dice porque sin duda, o sea, no hay razón alguna, pase lo que pase, veamos lo que veamos, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Aunque se tarde un poco desde nuestro punto de vista, no desde el propósito eterno, aunque se tarde un poco, la iglesia debemos esperarlo, esperar el cumplimiento de lo que Dios ha determinado. Entonces, esto tiene que darnos a nosotros demasiada esperanza para aprender a enfrentar los desafíos de nuestro diario vivir, porque muchas veces estamos sumergidos en crisis donde creemos que no hay una palabra de parte de Dios para esa crisis, pero siempre la hay. Por eso es importante profundizar en las verdades de Dios, en la manera como Dios opera, en la manera como Dios obra. Y te he venido mostrando bíblicamente, dándote y mostrándote respaldo bíblico basado en la historia, cómo Dios, para traer liberación a los territorios que Dios asigna a hombres y mujeres, para provocar liberación, porque la iglesia
porta la voz profética para la liberación de cada territorio, porque forma parte del plan divino. Entonces Dios decide escoger hombres y mujeres. Y te mostré el ejemplo de Noé, te mostré el ejemplo de Abraham, te mostré el ejemplo de Josué, te mostré el ejemplo de Débora, te mostré el ejemplo de Ruth, te mostré el ejemplo de José, te mostré el ejemplo de Jesús mismo, de cómo Él lo hizo como Dios lo había determinado. Ahora, el modus operandi de Dios sigue igual. Dios sigue escogiendo hombres y mujeres como lo hizo con Habacuc para dar una palabra precisa, y la orden de la palabra fue: Habacuc, yo quiero que escribas la visión, para que no haya confusión, para que todos tengan acceso a la verdad, para que todos puedan trabajar enfocados en la asignación que le doy a cada uno. Entonces, me parece, mis amados hermanos, amigos, familia, que Dios nos entregó una visión, nos entregó una responsabilidad, y que está escrito, que está por escrito, y al estar escrito tiene su cumplimiento, y ese escrito tiene que ser nuestro manual de trabajo. Tiene que ser nuestro manual de trabajo, porque Dios nos dio una asignación a cada uno de nosotros. Y yo te voy a dar el ejemplo con la visión de nuestra iglesia, Celebración de Vida, para que entienda la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Esto que te voy a leer es la visión de nuestra congregación a nivel local. No es la visión de toda la iglesia en el mundo entero, aunque dentro de la visión local que Dios nos dio a nosotros como iglesia Celebración de Vida, bajo los pastores Fabio y Jacqueline Castañeda, que por misericordia estamos al frente de la Grey, esta visión tiene que ver precisamente con lo que la Biblia dice que la iglesia de Dios tiene que hacer. Y cuando me refiero a la iglesia de Dios, ya no me estoy refiriendo a nuestra iglesia local, me estoy refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia de Dios en diferentes partes del mundo. La visión de nuestra iglesia es esta: cumplir el sueño de Dios de predicar su evangelio por todo el mundo y discipular a todos aquellos que ingresan al ejército de Dios hasta alcanzar la posición para la cual fuimos creados originalmente, para fructificar, para multiplicar, para sojuzgar y señorear sobre la tierra. Esta es nuestra visión como iglesia. Este es nuestro manual de trabajo. Así como Dios escogió a todos los personajes que yo te mencioné, Dios sigue escogiendo, y por misericordia nos escogió a nosotros como pastores para seguir haciendo lo mismo. Y la asignación que le dio a cada persona de aquel entonces, y lo sigue dando ahora. Y esta palabra tiene que ver con el mismo modus operandi en el mundo entero. Y te voy a ir desglosando parte por parte de lo que es la visión de Dios, donde se nos ordena: escribe la visión, porque todo aquel creyente, todo el que forma parte del ejército de Dios, tiene que leer esa visión, tiene que correr al leer esa visión y trabajar en la asignación que Dios nos dio. La parte número 1, o la parte A de esta visión, dice cumplir el sueño de Dios. Cumplir el sueño de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Pues yo te lo voy a mostrar bíblicamente. Y la iglesia tiene que enfocarse en ese sueño. No estoy demeritando de que tú tengas tus sueños. Tú puedes tener, mi sueño es tener una empresa, mi sueño es tener un carro, una casa propia, no sé, cualquiera que sea tu sueño. No estoy diciendo que sea malo, trabaja por eso, quieres ser el mejor empresario, el mejor abogado, el mejor pastor. Yo no sé cuál sea tu sueño, no lo sé, pero la iglesia de Dios tiene que unirse
base al sueño de Dios, al deseo de Dios, que es lo que Dios quiere. Y como resultado de trabajar en el sueño de Dios, entonces los cielos se te abren para poder alcanzar y lograr tu propio sueño. Pero la prioridad es el sueño de Dios, cumplir el sueño de Dios, el deseo de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Te lo muestro bíblicamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 en adelante hasta el versículo 10. Segunda de Pedro 3, del 8 al 10 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aquí comienza el sueño de Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La palabra de Dios es extremadamente clara, donde se nos dice que el sueño de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, Dios no quiere que ninguno perezca, que nadie se pierda, sino que todos. La palabra ninguno y la palabra todos nos tiene que revelar el amor, la inmensidad del corazón de Dios, de que todos vengan al arrepentimiento, porque su venida está cerca. Pero es que han pasado muchos años, ya han pasado 2025 años y nada que viene el cumplimiento de su regreso. La Biblia dice: para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Así que llevamos solamente 2 días, si lo pudiéramos decir de esa manera. Dios está diciendo que su visión hay que esperarla, su deseo hay que esperarlo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces la iglesia, sabiendo que se va a cumplir la palabra, porque el día del Señor vendrá. Es seguro, vendrá. Recuerda lo que le dijo a Habacuc: no tardará, espéralo. Sin duda es una verdad escritural. Aunque pasan los años y la gente comienza a dudar, ¿y dónde está la venida del Señor? ¿Cuánto hace que están diciendo eso es mentira? Y algunos comienzan a interpretar que no era así y comienzan a decir otras cosas, pero sin duda, espéralo, el cumplimiento viene. Esto es una verdad irrefutable. Entonces la iglesia que trabaja en el sueño de Dios entra en un trabajo acelerado de ganar almas, de trabajar para el reino, porque el sueño de Dios, el deseo de Dios es que nadie se pierda. Entonces la iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que seguir enfocada en el sueño de Dios, no en tu sueño, sino en el sueño de Dios, para cumplir el deseo de Dios. Cuando tú en oración le dices a Dios: dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que hacer para hacerlo, te quiero obedecer, dime. Pues aquí está lo que Dios quiere, que nadie se pierda. Iglesia, a trabajar. Por eso, ¿cómo puede ver Dios personas
que Dios le entrega un medio para predicar el evangelio y dice, no, es que esto cansa mucho. Yo ya le hablé a ese señor, ¿para qué seguir predicando? Es que esto cansa mucho. Yo no quiero enviar este devocional. Es mucha gente, es mucho trabajo. No has entendido entonces de qué se trata el evangelio. No es de tu sueño, es del sueño de Dios, de predicar, de anunciar, de proclamar, porque el que nos salvó dice, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos, aleluya, procedan al arrepentimiento. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.